Posgrados de Universidad Mayor presenta. Comenzó la fase oral de los alegatos en La Haya entre Chile y Perú y ahora es el turno de Chile. Conozca cuáles son los posibles escenarios y mucho más en detalle en esta mesa de diálogo. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos en cada una de las ediciones que, como siempre hacemos, llegando a ustedes a través del Mostrador TV, y nos juntamos en este restaurante clásico de Santiago, en el centro, en Alameda con 18. Estamos en la Confitería Torres, que por segunda temporada nos recibe. Hemos venido hablando acerca del conflicto de La Haya, de lo que está ocurriendo en torno a este Tribunal de Justicia que tiene de alguna manera que decidir qué es lo que va a pasar en nuestra relación limítrofe con Perú. Guillermo, gracias por aceptar la invitación, por querer estar junto a nosotros y también por instruirnos un poco más en esta materia de la que ya en esta mesa hemos conversado. Pre-inicio de los alegatos, ya hemos visto lo que ocurrió con estos primeros días. ¿Cuál es tu sensación, por lo menos en principio, de cómo se ha desarrollado? Luego podemos ir un poco hacia atrás al origen del conflicto. Yo creo que hay dos grandes ámbitos de análisis. Por una parte está el jurídico, que por supuesto le corresponde a los abogados, pero de la percepción de quien está escuchando el alegato jurídico, siento que ha sido duro. Ha sido duro de parte de Perú la forma en que ha instalado los temas. O sea, desde el principio Alan Wagner, que es el agente de Perú ante la Corte de La Haya, fijó muy bien la agenda que iban a seguir, y esa agenda dice relación, primero, que no hay ningún tratado; segundo, que todo lo que Chile dice no tiene ningún asidero jurídico, que no corresponde a ninguna de las cosas que Perú ha realizado o ha hecho, que en definitiva ellos sí tienen derecho a las 200 millas medidas desde la perpendicular de la costa, que el paralelo no existe, que en consecuencia hay una cantidad de mar de 38.000 kilómetros cuadrados más o menos que corresponde a ellos, y que además el hito está mal colocado donde se mide justamente el límite. Y como compensación nos dicen, mire, si nosotros pensamos de que la perpendicular de ese límite debiera ser nuestro límite, nosotros la verdad que no queremos eso, queremos una línea equidistante, que está entre esa perpendicular con la costa, ¿no es cierto?, y el paralelo que está actualmente. Claro. Y eso nos permite a nosotros quedar contentos con nuestra pretensión o con nuestra demanda. Y bajo esa lógica, todos los argumentos han ido básicamente a demostrar de que Perú está en una posición y Chile está en otra, de tal forma que se da la percepción para la opinión pública y en cierto modo para los jueces, de que Chile y Perú son irreconciliables en su oposición. Claro. Absolutamente irreconciliables. Pero ahí viene la postura de Perú, que es lo que queda realmente, es generar una suerte de influencia, si es que no presión del punto de vista más comunicacional, para poder establecer de que la Corte debe fallar en forma equitativa. Es decir, lo lleva a lo que el derecho del mar señala, donde un aspecto que los jueces deben considerar es la equidad. Y en esa perspectiva, sin lugar a dudas, Perú les presenta a ellos toda la evidencia para que fallen en equidad conforme a los intereses peruanos. Cuando se empezó a hablar de esto, ¿cuál fue tu análisis de esta situación? Sabiendo en el fondo que íbamos a llegar a este momento de los alegatos, que por cierto es la versión leída o verbalizada en el fondo de algo que también ha sido entregado por escrito y que se dice no hay nada que nosotros no conozcamos. Cuando tú te enteras de que este proceso está ocurriendo y que esto va a llegar a La Haya, dices, epa, cuidado, o mira, a lo mejor no es tan complejo. ¿Cuál es tu reflexión respecto de la situación? La primera reflexión desde el punto de vista de análisis es que esto ya es un partido jugado. O sea, es decir, si no nos preocupamos el año 2005, cuando, sin ir más allá a la historia, pero el año 2005 es importante porque es el año 2005 cuando Toledo, y a mí incluso me tocó hacer varios informes sobre ese tema, Toledo estaba terminando su gobierno, tenía entre 8 y 10% de popularidad en las encuestas, y de repente aparece, se reflota en realidad en el Congreso peruano un proyecto de ley que es la ley de bases. Y extrañamente la ley de bases es aprobada con una amplia mayoría en Perú. Un sistema de partido que estaba totalmente fragmentado, que le había hecho la vida imposible a Toledo, de repente aparecía con un proyecto de ley que lo aprobaba casi por unanimidad. Hay un rédito de popularidad, por supuesto. Claro, entonces
Esa fue la primera alerta desde el punto de vista político, netamente, que uno va tomando, y claramente la ley de base es la que permite ahora que efectivamente Perú vaya a pretender, ¿no es cierto?, que las 200 millas, que ellos le llaman mar soberano, se mida de la perpendicular de la costa. Por lo tanto, había elementos, digamos, esenciales. Posteriormente, van una serie de hechos que va haciendo Perú en términos diplomáticos hasta que terminamos en 2008 con la demanda presentada ante la Corte de la Haya. Y detrás de todo eso hay, aparte de la estrategia jurídica, la forma en que jurídicamente Perú construye su caso, que va a estar bastante explicado en lo que va a ser la postura chilena. En definitiva, también hubo una estrategia política y una estrategia comunicacional de nivel mundial. De hecho, diría una cosa que uno va mirando en el tiempo, es que efectivamente cualquier hecho que pasaba entre Perú y Chile, independiente de quién fuese el presidente, lograba tener repercusión internacional en virtud de 2 o 3 agencias que lo replicaban en todo el mundo. La respuesta de Chile era replicada en forma bastante intensa dentro de nuestro país, eventualmente los diarios peruanos, y ya con una baja sostenida en los otros medios regionales y con muy poca mención a nivel internacional, salvo casos muy puntuales. Con Bolivia Claro, apareciendo también por sus propios conflictos. Exactamente, entonces por lo tanto yo diría la primera cosa que uno veía era, sí, el tema jurídico, no cabe la más mínima duda de eso, pero también hay un tema comunicacional y hay un tema político que está detrás de todo eso. ¿Tú compartes entonces la mirada de que esto es un caso prácticamente armado por Perú? Sin lugar a duda, como todo caso judicial, de hecho, yo no vería mal que Perú, que así fuera. O sea, a mí me parece, si tú vas a llevar a juicio a alguien, tienes que buscar las pruebas, construir todo, juntar el papel que votaste, ir a recogerlo a la basura, juntarlo, ponerle fecha. O sea, tienes que hacer todas las cosas coincidir para que el relato que vas a construir sobre eso sea lo suficientemente coherente que convenza a los jueces. Al ser Chile parte de estos Estados miembros, justamente de quienes, de suscribir en el fondo lo que la Haya está de alguna manera decidiendo, ¿tenían algún minuto la posibilidad de decir, sabes qué, prefiero no ir o bien voy a acompañar el caso? Estaba la posibilidad probablemente, digamos, de no ir a la Haya, pero esa posibilidad tenía un costo además, digamos, demasiado alto porque dejaba una situación que ya nosotros no habíamos respondido y donde Perú lo tenía bastante bien documentado en términos de que Perú había agotado, según ellos, todas las instancias de diálogo, de negociación bilateral, donde nosotros no reconocíamos ese diálogo porque estábamos seguros, y estamos seguros, ¿no es cierto?, de que el paralelo es el límite, y es en esas condiciones donde finalmente, por el Pacto de Bogotá, vamos obligados a ir a la Haya a hacer nuestra defensa, y esa fue además una decisión política que se toma en ese minuto, en un contexto donde Chile está totalmente apegado tradicionalmente, pero a su vez también al derecho internacional, quiere alejarse de todo el tema histórico autoritario, quiere tener una actitud democrática de integración, hay todo un discurso integracionista de por medio, hay una inserción plena en el sistema internacional y eso de alguna forma da el contexto completo para que finalmente la decisión política sea asumir la defensa en la certeza de que teníamos la razón. Ser parte del Pacto de Bogotá, suscribir lo que la Haya decida es lo que implica, no sin embargo te obliga a ir, pero sí es una decisión política correcta. Exactamente, no, o sea, como que pasa a ser correcta y lo que pasa a ser, yo diría, cuestionable si se quiere, y eso probablemente y con toda certeza va a ser la evaluación que se va a hacer después que termine esta fase oral, si efectivamente se hizo todo lo que se debió haber hecho allá en los años 60, 70, 80, 90, y se evaluó adecuadamente todo lo que había que evaluar para haber tomado esa decisión política. Ya vamos a ir un poco más al detalle, tengo más preguntas que hacerte respecto a cómo se ha desarrollado este caso hasta el momento, pero hagamos un poco de historia. ¿Cuál es tu opinión de cómo han sido las relaciones exteriores, las relaciones internacionales, en el fondo entre Chile y Perú a lo largo de los últimos años? A ver, yo diría de 1 a 10 para empezar por la conclusión, digamos de 1 a 10 yo creo que se ha movido entre 6 y 8. Digamos, no es tan malo, pero no es sobresaliente. Claro, pero... ¿por qué entre 6 y 8? Porque normalmente Chile tiene una tradición reconocida a nivel internacional y donde uno se encuentra con esa percepción que Chile es un país que respeta todo el sistema internacional, todos sus organismos, es sumamente disciplinado en toda participación que tiene en las distintas instancias de Naciones Unidas y los demás organismos, ha sido precursor de una serie de iniciativas desde el tema antártico, pasando incluso por las 200 millas, por la Convemar, pasando por una serie de instancias, tanto en Naciones Unidas, los países no alineados, a nivel regional, con UNASUR, por ejemplo. Por lo tanto, Chile ha tenido en la práctica, yo diría, una serie de iniciativas que han sido un aporte al sistema internacional e incluso al derecho internacional. Yo creo que ahí hay un tema
que le da a Chile una posición y una seriedad que pocos países comparten dentro de la región, ¿no? O sea, como yo digo, son menos de 5 de partida. Pero en la práctica yo creo que ahí ya tenemos una base. Lo segundo es que Chile, en términos de política exterior, no improvisa. Lo cual no quiere decir que todo lo haga bien, digamos, pero lo cual puede haber decisiones bien pensadas, pero que no son las correctas. A lo mejor, exactamente, claro. pero no improvisa. Y eso, digamos, tiene que ver también con una fórmula en términos que tiene una academia diplomática que es bastante respetada, que tiene también una trayectoria y una tradición, por lo tanto hay un mínimo, digamos, aceptable respecto a eso. ¿Dónde están los déficits básicamente de nuestra política exterior? Yo diría que uno es en la capacidad en anticipación, particularmente respecto a la velocidad de los procesos políticos. Nuestra Cancillería, digamos, y nuestra política exterior en general, funciona, yo diría, como reloj y muy bien en un sistema que es posible predecir lo que va a pasar. O sea, en la Guerra Fría, ¿no es cierto? Todo el año 89, era predecible. Si tú estabas en una parte, ya para otro lado sabías lo que tenías que votar, lo que te iban a decir, etcétera, etcétera. Era bastante predecible. Incluso antes de eso, era bastante predecible porque éramos países que teníamos una dinámica completamente distinta dentro de la región y dentro del sistema. Del 89 en adelante, diría yo, una vez que se retorna acá a la democracia y coincide, el retorno a la democracia de Chile coincide con el término de la Guerra Fría, la caída del muro, la desintegración de la Unión Soviética. O sea, hay una serie de procesos que coinciden y que colocan un punto de inflexión importante que no siempre es bien entendido en nuestro país. En nuestro país, hasta el día de hoy, siguen todavía imperando los ejes de izquierda y derecha, o sea, que eres comunista y no eres comunista. No obstante que hoy día el comunismo es una minoría en todos los países democráticos. O sea, digamos, existe, tiene propuestas, sin lugar a dudas, pero es una minoría. Es parte del sistema en algunos países, en otros no, pero finalmente es una minoría. En Chile, afortunadamente, es parte del sistema. Pero también implica de que hay que mirar los grandes procesos, las grandes olas con las cuales se mueve el mundo. Y en esa perspectiva, Chile jugó bien, yo diría, entre el 90 a 2000, jugó bien sus cartas internacionales, porque una parte es coherente con lo que le exige el sistema. Recordemos que cuando se retorna a la democracia, Chile no puede cambiar el modelo económico, el modelo de sociedad, y no porque la concertación no quisiese, sino que lisianamente porque hay una cosa que se llama Consenso de Washington, que en noviembre de 1989 establece definitivamente que lo que va a regir en la globalización desde el punto de vista macroeconómico es de raigambre neoliberal. Y sucede que da la casualidad de que acá en Chile, a raíz de la crisis económico-financiera del año 82, Chile opta por un modelo neoliberal. Y éramos unos pocos países que al terminar la Guerra Fría teníamos el modelo neoliberal funcionando y ya con resultados. Recordemos que en los años 80 hubo una gran desempleo, hubo una crisis económica importante en nuestro país, pero al momento, en el 87, el 89, se empiezan a ver los resultados del crecimiento. Un crecimiento que nos ha permitido partir, ¿no es cierto?, de unos $4.000 o $3.000 que teníamos en la época, estar hoy día en $18.000. Crecimiento económico neto. Y ese crecimiento económico se da por la decisión que se toma como modelo neoliberal de inserción plena en el mundo comercial, que incluso nos aleja de los países de la región, porque nosotros somos los primeros que bajamos aranceles al mínimo, y por lo tanto nos metemos de lleno en el sistema comercial con la globalización. Cuando asume Patricio Elwin a la concertación del Partido por la Democracia en la época, en definitiva se dan cuenta de que el sistema internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario, Naciones Unidas, todos los organismos le exigen a Chile que mantenga su modelo. Esto, en términos muy simples, permite explicar por qué todos los gobiernos de centro-izquierda gobiernan como si fueran de derecha, y los gobiernos de centro-derecha intentan gobernar como si fueran de izquierda, de alguna forma. Lula da Silva, por ejemplo, que probablemente hubiese sido un ejemplo para Carlos Marx, en términos que es un héroe metalúrgico que llega a ser presidente de la República. Finalmente uno no puede decir que hizo un gobierno socialista o de izquierda tradicional. Muy por el contrario, colocó a Brasil a puertas de ser considerado un país desarrollado y lo instaló ya como potencia emergente en el sistema internacional. En consecuencia, yo diría, y acá mismo acá en Chile, o sea, como la concertación, tú no puedes decir que en lo económico has hecho un gobierno de izquierda. Claro. ¿Ya? Entonces, yo diría que hay, por lo tanto, un cambio a nivel mundial que va acelerando los procesos, pero también va dejando las estructuras estatales que no se logran adaptar en una situación, yo diría, de separación, claro. de retraso respecto a la necesidad de toma de decisiones. Y aquí entramos los problemas, yo diría,
si no más complejo, pero que no siempre se puede explicar, de que los procesos de toma de decisiones de países como Chile, tan ordenados, que todo se hace por ley, finalmente quedan superados por la dinámica social y por las exigencias ciudadanas e internacionales, donde se requiere mayor expertise, mayor profesionalismo, mayor oportunidad para tomar decisiones. Por lo tanto, las estructuras estatales, y no solamente de Cancillería, sino de varias otras, de varios otros ministerios, van quedando atrás respecto a las exigencias de los ciudadanos, pero particularmente, en el caso que nos interesa, del sistema internacional. Guillermo, vamos a hacer una pausa y vamos a ahondar un poco más en esa materia. Guillermo Holtzman nos acompaña hoy. Estamos analizando la situación de Chile y Perú frente a La Haya. Volvemos con más, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo en este segundo bloque. Les agradecemos, por cierto, por quedarse junto a nosotros y también sus comentarios a través de las redes sociales. Guillermo Holtzman, analista internacional político, nos acompaña y hemos estado debatiendo y conversando un poco acerca de la situación de Chile y Perú frente a La Haya. Y hablábamos en el bloque anterior sobre la manera en la que uno, como país, en el fondo se tiene que ir desarrollando y cómo algunas cosas se van separando. Y ahondando un poco en eso, te quiero preguntar sobre la manera en la que estamos hoy conceptuados o catalogados afuera como Estado, como país, considerando, por ejemplo, esto que tú decías, uno tiene también que ir suscribiendo ciertos acuerdos, ciertos tratados para avanzar. Por ejemplo, en materia de derechos humanos estamos completamente atrasados y se dan permanentemente informes que dicen que parecen esas cosas no andamos muy bien. En temas ecológicos también hay algunos problemas. Hay varios puntos así que hoy día, considerando, por ejemplo, la región o el grupo que es parte de la OCDE, dicen, bueno, es importante que Chile también en estas materias avance. A ver, hay cosas que son relevantes. En primer lugar, considerar, y para quienes no están viendo, Chile está en la OECD. Chile tiene un ingreso per cápita de $18.000. La media de ingreso per cápita de los países que están en la OECD es de $44.000. O sea, un poco para que tengamos un poco el campo de la vista. Sin embargo, $18.000 es bastante alto dentro de la región, dentro de América Latina en general. Ahora bien, Chile ha tenido un desarrollo espectacular vinculado y focalizado básicamente en el crecimiento, que finalmente deriva en que hay temas de desigualdad y una serie de deudas desde el punto de vista social, pero también no ha sido capaz de poder adecuar su estructura. Y esto hay cosas simples, o sea, la escasez de programas de análisis internacional, por ejemplo, la escasez de especialistas en temas internacionales, o sea, que deja de ser patético, sinceramente. La escasez de cátedras, donde en las universidades te expliquen por qué es importante la relación internacional y no solamente te expliquen que las relaciones internacionales parten del idealismo y realismo, sino que hay ¿por qué hoy día es importante? ¿Por qué hay que explicar la globalización? ¿Por qué es importante entenderla bien para poder saber cómo nos vamos a mover en eso? ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? No tenemos una base del ciudadano informado para poder abordar y entender lo que Chile ha hecho en términos de inserción internacional. Lo que entendemos mejor es que vendemos mucho al exterior, claro, y que hay gente que se ha hecho rico con eso, y que la otra visión es que lo único que vendemos es recursos naturales. Además no me toca, entonces, pero además que vendemos muchos recursos naturales. Pero no hay una explicación de por qué estamos haciendo eso, ni cuál es la idea que está eso. Entonces, no tenemos, yo diría, una sociedad informada respecto a que Chile está tan globalizado que probablemente es el país más interdependiente del mundo. Chile tiene comercio hoy día en términos de tratados, acuerdos, y cualquier tipo de relación bilateral con los países que producen el 90% del PIB mundial. O sea, es decir, en términos simples, Chile se relaciona comercialmente con los países más ricos del mundo, que son menos de 60, de 192 países que hay a nivel mundial en el sistema. Y sucede que nuestros principales socios en la Unión Europea es China, Estados Unidos, por colocarte algunos, y si tú miras nuestra prensa, los medios de comunicación, no hay ningún seguimiento respecto a China. De notas internacionales, claro.
O sea, hay digamos, hay notas internacionales, pero no hay un seguimiento. Pero los titulares son otra cosa. Son otra cosa, pero entonces yo diría, hay una serie de temas que no hacemos seguimiento y no tenemos entendiendo sensibilidad el sobre vínculo eso. que eso implica con Chile, ¿no? Exactamente, Claro. o sea, yo diría, si a China, por hacer una vieja, ¿no es cierto?, como comparación, si China tiene tos, ¿ya?, nosotros tenemos pulmonía, ¿ya?, inmediatamente, ¿ya? O sea, inmediatamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. El último congreso, digamos, del Partido Comunista Chino, que se va a ratificar en marzo de 2013 esas decisiones, estableció bajar el nivel de crecimiento de China. ¿Ya? Eso significa inmediatamente... Que nos van a comprar menos. Exactamente, claro, van a comprar menos. ¿Qué cosa van a comprar menos? Cobre. Ya, por decirte Y nos van a vender los cabres con hilos de cobre más caros. Exactamente, entonces en la práctica, bueno, eso significa anticipación. ¿Ya? Eso significa empezar a mirar. Y no le corresponde muchas Y veces... es ahí donde tú dices que hay un talón de Aquiles. Hay un talón de Aquiles, digamos, inmenso. Es decir, la Alianza para el Pacífico. ¿Ya? La Alianza para el Pacífico reúne a México, Colombia, Perú y Chile, mirando todo hacia el Pacífico. Eso de partida, si hay 4 países más Estados Unidos y más 8 países más a nivel mundial que están mirando al Pacífico, o sea, lo que uno aprende por los hechos, y no se requiere de estudiar mucho para eso, de que si tú tienes un vínculo comercial con otros países, necesariamente tienes un vínculo político. Claro. Inevitablemente. ¿Ya? Entonces, inevitablemente. Por lo tanto, México no interesa. Colombia no interesa, y por eso no es menor lo que Colombia ha hecho con la Corte de la Haya. ¿Ya? Y por eso no es menor el tipo de relación que tenga Colombia con Ecuador o con Venezuela. Perú nos interesa. ¿Ya? Y tenemos el tema de la Haya ahora acá encima. Sin embargo, eso no va a quitar que a raíz de la Alianza para el Pacífico y particularmente para el Trans-Pacific Partnership, que es una alianza que es mucho más compleja y que va a girar en torno a la propiedad industrial, digamos que es el gran tema de los próximos 5 años, en definitiva, vamos a tener que estar aliados con Perú en muchas instancias. Y para eso necesitamos saber en cuáles. Y eso vamos a instancias que no solamente competen a la Cancillería, competen a la Defensa, competen al Ministerio del Interior en términos de seguridad, agricultura, etc. Entonces, no estamos viendo el mundo como funciona de interrelacionado e interdependiente. Y eso obviamente nos va quitando una capacidad de visión del futuro, de escenarios. O sea, porque no se trata de adivinar el futuro, se trata de poder decir cuáles son los escenarios. O sea, si todo el mundo va a girar en torno al Pacífico, nosotros estamos con Perú y con Colombia, y sucede que Bolivia no está, Ecuador no está, Venezuela no está, Argentina no está, Brasil no está. ¿No te suena que eso debería traer algún tipo de inconveniente en nuestra relación con esos países? ¿Qué es lo que hace un país cuando sabe todo eso? Evitar los inconvenientes, neutralizarlo, generar estrategias. Una estrategia que no solamente la va a llevar el embajador o la va a llevar el canciller, la va a llevar, y no solamente el presidente, la va a llevar una serie de otros funcionarios de alto nivel o nivel medio, que son los que están llevando la relación día a día con esos países. En lo cotidiano, exacto. Entonces, pero eso requiere planificación, pero para que haya planificación es anticipación. Entonces, aquí hacemos un quiebre importante. La planificación tradicional establece de que tú dices, yo quiero el mayor crecimiento para Chile. Entonces establece todo lo que vas a hacer en virtud de ese crecimiento. En el siglo XXI es al revés. Si yo quiero llegar allá, ¿qué decisiones debo tomar ahora considerando todos los actores que están alrededor de lo que yo quiero lograr? Porque tengo que convencerlos a ellos de qué es lo que va a hacer. Todo lo que estoy explicando es uno de los conceptos que hoy día se maneja y va a ser muy central, digamos, que es el concepto de gobernanza. No puedes hacer nada sin participación, no puedes hacer nada sin transparencia, no puedes hacer nada sin rendición de cuentas reales, no que vayas a leer lo que hiciste, sino claro, que haya obviamente un cuestionamiento respecto a eso. No puedes hacer nada sin tener en claridad de que tienes que juntar a la sociedad, al sector privado y al Estado y hacerlos conversar de alguna manera. O sea que más allá de cuál sea la sentencia de lo que va a ocurrir en torno a la Haya y en este conflicto con Perú, tenemos una lección que aprender de muchas áreas, que es mucho más allá de solamente el tema del conflicto, en el fondo de la manera en la que vamos a enfrentar los nuevos tiempos y de cómo estas áreas van a empezar a conversar entre sí, porque se vuelve completamente necesario. Totalmente necesario, porque un poco lo que te decía. Me queda la sensación de que estamos un poco como mal preparados para esta situación en este momento. Exactamente, porque no hemos explicado lo que realmente está pasando. O sea, es decir, cuando uno va a mirar el mundo, cómo está funcionando, en realidad uno queda pasmado y se da cuenta que cada decisión tiene un costo y tiene obviamente beneficios, pero hay que tenerlos claros antes de tomar la decisión. No darse cuenta de los costos después que la tomaste. En el proceso. Entonces, Chile ha ido tomando decisiones que son consistentes en el camino que va tomando.
Pero eso necesita también anticipar los nuevos actores que se van sumando. O sea, en América del Sur, por ejemplo, no es menor la relación con Brasil. Y eso requiere estrategia, y requiere buenos embajadores, y requiere cuestiones concretas para poder desarrollar. Con Bolivia tampoco es menor, más allá de que yo tenga una demanda marítima, tiene que haber una estrategia mucho más sólida de nosotros para poder, digamos, y generar el diálogo, que lo mantenemos permanentemente en la zona de Arica, claro, pero que requiere un diálogo país-país. Entonces, en esta perspectiva, yo diría, el juicio de La Haya, yo diría, ya está jugado. Mira, los jueces a nivel nacional e internacional son más o menos tienen un perfil que comparten. ¿Cuál? De que cuando ellos llegan a esta fase oral, donde se muestra la evidencia o se verbaliza todo lo que se ha mostrado, en general, ellos ya vienen con una visión respecto a la situación. claro. ¿Ah? O sea, lo que podríamos llamar en el estricto rigor un prejuicio. Claro. O sea, digamos, conforme su visión, digamos, tienen, esto va por acá y según su formación, según sus convicciones, lo va a abordar de esa manera. Criterio. Por lo tanto, debemos pensar que cuando los jueces están escuchando todo esto, en realidad ellos tienen bastante claro más o menos cómo van a abordar o por dónde va a ir su posición dentro del sistema. En consecuencia, los alegatos que son verbales tienen un impacto más bien en la opinión pública, en los actores políticos y en menor y mucho menor medida en los jueces. No obstante que supone que los defensores hablan para los jueces, pero en realidad por lo que hemos escuchado... Pero claro, la parte directa de los jueces va por escrito en el fondo. Claro, exactamente. Entonces, y después viene la parte del fallo, donde vamos a tener que someternos a lo que puedan fallar, con toda la alternativa, que no lo voy a explicar acá, que ya está bastante más que explicado en todas partes, con la alternativa que se tiene, donde la mejor opción para Chile es mantener su paralelo. Claro. ¿Ya? Cualquier cosa que no sea mantener paralelo significa una pérdida para Chile, en términos simples. Entonces, eso ya está jugado. Entonces, aquí nos quedan dos cosas que prever. Una, lo que va a pasar al día siguiente que termine el fallo, o sea, lo que termina la fase oral, hasta que sepamos el fallo. Claro. Entre medio, lo que viene después del fallo, que son dos etapas distintas. ¿Te parece si las abordamos al regreso? Me parece. Hacemos una pausa, nos acompaña Guillermo Holzman, nos explica más del conflicto Chile-Perú ante La Haya, así que ustedes no se muevan porque nos queda un bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más, tercer bloque de Mesa de Diálogo, siempre el momento de saludar a Universidad Mayor que nos acompaña, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias en sus posgrados. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Y nosotros conversamos con Guillermo Holzman, que hoy nos ha acompañado, él es analista político y nos cuenta un poco de cuáles son también las situaciones que se pueden vivir en torno a este fallo de La Haya. Nos decías antes de separarnos justamente que más allá de ir a cuáles son todos los escenarios posibles, claro, si Chile mantiene su paralelo es lo mejor que podría ocurrir, pero hay más de cómo va a desarrollarse esto una vez termine la fase oral, claro, y hay que esperar esto en junio del próximo año. Sí, se supone que junio o julio del próximo año. El fallo. Incluso puede ser antes o puede ser después, pero se esperaría que esa sea la época. Y entre medio, ¿qué ocurre? ¿Cómo nos llevamos con Perú? Sé, por cierto, que hay cifras de economía que dan cuenta de que las inversiones en Perú han seguido creciendo, los recursos, en el fondo, que vuelven en términos económicos para Chile están mejor que nunca. Así es, o sea, Chile tiene más de 7.000 millones invertidos en Perú. Perú ya se acerca a los 5.000 millones acá en Chile. Hay una relación económica importante. Y en esa perspectiva, diría, hay varios elementos que yo agregaría. Uno, tener claro que el tema de La Haya también tiene que ver con un tema económico que es la pesca, ¿ya? Que es un recurso importante, particularmente de anchoveta y otras especies. La fauna marina en toda esa zona es muy diversa y muy rica. Básicamente porque la corriente de Humboldt se va alejando de la costa y hace que el agua sea más templada. No sea igual que el Caribe, pero claramente más templada, que permite un mejor desarrollo de una serie de especies. Por lo tanto, cuando Perú opta por el triángulo exterior, como se denomina, a lo que está después de 200 millas nuestras, en definitiva significa restarle recursos donde también pescaban chilenos, pero ahí también pescaban chinos, rusos, japoneses, porque es una zona muy visitada por los pescadores. Pero a su vez también cuando Perú va por el tema de La Haya,
no va solamente con el tema histórico con Chile, va también por aumentar su zona de pesca. ¿Ya? Porque en el fondo eso le da a Perú le aumenta considerablemente su zona de pesca. Un terreno de explotación. Exactamente, o sea, estamos jugando en esa área también, no solamente en una situación histórica derivada de la Guerra del Pacífico, que se viene a sumar a eso. Los países en general, cuando están funcionando, salvo que tengan nacionalismos muy acendrados, en definitiva juegan en realidad por las situaciones futuras que les vaya a beneficiar. ¿Verdad? Y acá se dan ambas cosas que convergen. Una situación histórica con una situación futura en términos del manejo de recursos y control de recursos. Entonces, en esa perspectiva, si uno mira lo que está haciendo Perú en términos de la represa con la frontera con Brasil, si uno mira la inversión en minería que tiene Perú, uno puede proyectar un Perú al año 2050 que sería diametralmente distinto al que tenemos hoy día, al lado. Entonces, si uno mira a Chile, como a este mismo año, Perú va a estar en una situación mucho más adelantada que nosotros, incluso en ingreso per cápita. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a jugar un poco con las variables que van determinando el futuro, entre ellas las económicas, si Perú logra además dar un énfasis muy concreto a todo lo que es el desarrollo social, ¿no? En definitiva, nos vamos a encontrar con un Perú que es completamente distinto al que conocemos. ¿Ya? Entonces, yo diría que el paso del tiempo no hay que equivocarse. Hoy día el paso del tiempo está jugando a favor de todos los países de América del Sur. Y es ahí donde se requiere la inteligencia necesaria para poder aprovechar la oportunidad. Hoy día, cuando tenemos nosotros esta fase oral, donde se muestran quizás las cosas más terribles de una y otra parte respecto a cómo se ha visto el tema de los límites. Y como bien parte del juego del espectáculo de lo que implicaba. Exactamente, porque es la estrategia para conseguir un resultado. En consecuencia, mañana Chile, hoy día, mejor dicho, Chile ha salido aquí, ha salido a poder defender su posición con todas las fuerzas jurídicas que le dan todos los instrumentos que tenemos. Entonces, pero la próxima semana va a estar el discurso de cierre. Después que termine la fase oral, y en términos inmediatos, van a aparecer en Chile o en Perú, con distintos signos, las críticas al proceso. Seguro. Claro, si acaso los jueces, los defensores, los abogados lo hicieron bien, lo hicieron mal, se cumplieron, no cumplieron, pero lo más importante, se va a quedar la percepción en la opinión pública de qué pasó. ¿Ya? Porque la opinión pública finalmente está buscando un ganador y un perdedor en esta fase. ¿Ya? Y eso nos va a marcar la agenda política y por supuesto mediática hasta la espera del fallo. Hasta la espera del fallo. ¿Ya? Y eso puede ser favorable para el actual gobierno o no favorable para el actual gobierno. Lo propio para Humala. ¿Ya? Entonces, ya ahí hay una primera cosa que hay que anticipar. Que se supone estaría anticipada. Claro. Pero en la práctica, yo diría que es lo primero. Después del fallo ya vienen otras cosas. O sea, cuando termina el fallo, o sea, cuando conozcamos el fallo, lo lógico es que no nos pase lo que le pasó a Colombia. Según Nicaragua arranque. Claro, porque finalmente es obvio de que Colombia no tenía plan B. O sea, ¿qué pasa si perdemos? Y perdemos mucho, como es el caso que plantea Colombia. Es una opción, por ejemplo, que cuando aparecen declaraciones de parte de Bolivia diciendo tenemos lista también nuestra demanda ante la Haya, que una vez conocido el fallo de Chile-Perú, Chile decidiera salir del Pacto de Bogotá justamente para no esperar aquella presentación de demanda de Bolivia. Yo creo que no sería estratégicamente una buena Políticamente decisión. No suena muy bien, pero... No, incluso estratégicamente. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando un país se retira de la Haya, recién eso se hace efectivo un año después. De todas maneras no alcanza. O sea, entonces un año después Bolivia tiene tiempo para hacerlo. Claro. Ahora, todos los antecedentes jurídicos existentes hasta ahora nos dan cuenta de que Bolivia no tiene posibilidad por el Tratado de 1904 de ir a la Haya. Tendría que buscar otra instancia internacional para poder mirar eso, visualizar esa posibilidad o buscar un diálogo directo con Chile. Con respecto a Bolivia, yo creo que un diálogo como condición sine qua non es que haya una relación a nivel de embajadores. O sea, tú no puedes conversar solamente con los presidentes y los cancilleres tratando de que tomen decisiones en una hora. Se requiere un proceso de construcción institucional. Entonces, eso también exige procesos decisionales que son importantes a nivel de presidencia de la República y a nivel, obviamente, de una cancillería que esté más acorde con los tiempos que se están viviendo. Perfecto. Vamos a esperar entonces este fallo, tratando de mantener estas relaciones con el crecimiento que eso implica. Claro, y yo te diría, hoy día tenemos un punto que es especial. Todo el debate que se está produciendo alrededor de esto nos da cuenta de algo que es importante. Tenemos que ser capaces de poder ir adecuando nuestro Estado a las exigencias del sistema internacional. Estamos de lleno del sistema internacional.
La gobernanza que mencionabas tú. La gobernanza, tanto a nivel interno de la empresa incluso, pero tiene que construirse un espacio que sea mucho más coherente. El tema que va a estar, yo diría, mandando las relaciones internacionales en los próximos 10 años, si es que no más, se llama propiedad intelectual. Eso va a definir los temas de políticos, económicos y de seguridad en los próximos 10 años, y donde Chile es parte y un actor protagónico de eso, porque además está en alianza con otros países en esa misma vía. Consecuencia, si nosotros no vemos hacia adentro cómo está nuestra propiedad intelectual, nuestra legislación sobre eso, nuestra participación en el mercado mundial en torno a eso, difícilmente vamos a poder pensar en que nuestra innovación va a tener un beneficio para nosotros, porque lo más probable es que la innovación que hagamos se va a beneficiar otro, y no nosotros. Entonces, hay temas estratégicos que van más allá de lo que se veía en la Guerra Fría, si acaso eres de izquierda o derecha. Hoy día los países más bien se dividen en aquellos que son pro-globalización de aquellos que son anti-globalización. Guillermo Holzman, que nos ha contado un poco más y nos ha ayudado a entender este conflicto que estamos viviendo con Perú ante la Haya, cuáles son también las repercusiones que pueda tener y la manera en la que nuestro Estado también ha tenido que ir evolucionando, y también en materias de política internacional. Guillermo, te quiero agradecer por estar junto a nosotros con este libro, que como siempre la gente de Feria Estrena el Libro nos envía textos para entregar a nuestros invitados. Alberto Mayor, que también ha estado acá. No al lucro, de la crisis del modelo a la nueva era política. Este va de regalo para ti. Muchas gracias. Esperamos que lo disfrutes. Sí, no, Alberto, además que tenemos especial aprecio, conocemos también hace mucho tiempo. Es el sociólogo de moda, además. Así es. Gracias por estar junto a nosotros, y bueno, seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar una vez que esto ya se vaya resolviendo. Ok, no, gracias a ti, gracias a ustedes. Bien, gracias a ustedes también por acompañarnos, y nos vemos en la próxima.